Bueno, bienvenidos a este ciclo de charlas que combina los datos y la tecnología. La estamos haciendo acá, por supuesto, en el ITBA y tenemos grandes invitados que vinieron especialmente. Está Juan Casio, que es Head of Partnership del Club Atlético River Plate. Iba a poner un adjetivo, pero preferí no hacerlo. Gracias, Juan, por venir. Está Paulina Cocina con nosotros. No sé si hace falta más presentaciones que Paulina Cocina. Y está Ezequiel Eliano, director de la licenciatura en analítica acá en el ITBA, para hablar un poco de cómo se combinan los datos, cómo utilizan los datos ellos y cómo, bueno, desde distintos ángulos, ¿no? Cómo podemos utilizarlos para mejorar también nuestro laburo. Voy empezando. ¿Cuánto tiempo le dedicas, Juan, a los datos por día? Voy a ser sincero, menos de los que debería. Y bueno, un poco el uso principal que le doy yo es para la parte comercial y obviamente para tratar de valorizar y poner en números los acuerdos comerciales que hacemos. Eso sería el uso principal y normalmente termina siendo en un reporte mensual que pasamos a los sponsors, pero mucho lo vuelvo a usar mucho en el momento que estoy negociando un contrato nuevo. O sea, vos usás los datos sobre todo para mostrar a las marcas cuánto están apareciendo en las distintas fotos de River y en las redes, en distintos lados. Y lo uso mucho para generar, obviamente, reportes o presentaciones de cara a nuevos acuerdos y en el que les mostramos, mirá, con estos sponsors, con una presencia, una visualización parecida a la que tenés vos, teníamos estos números. Y ahí le vas mostrando y lo vas tentando. Y lo vamos tentando, exactamente. ¿Vos, Paulina, cuánto tiempo le dedicas a los datos? Es algo como medio transversal a lo que yo hago, como que estás todo el tiempo, ¿viste? Todo el tiempo recién estábamos viniendo y estábamos hablando y le decía, miré la curva de retención de audiencia de esto, funcionó muy bien, no tiene tantas views, pero la curva es hermosa, no sé qué, no sé cuánto. Curva de retención de audiencia. ¿Qué es eso? Es una curva que va, vos mirás, por ejemplo, un video y sabés, bueno, en el segundo 0 está el 100% de la audiencia que lo vio. Y entonces esa curva te va indicando el abandono del video. Siempre la gente va abandonando el video, ¿no? Es como la cosa natural. Nunca llega al 100% que miran el video completo, pero te vas enterando de cuándo lo abandonan. Entonces te podés intuir por qué lo abandonan. Y después hago mucho lo mismo que él dijo. Los informes de cara a nuevos contratos con las marcas. Exactamente, o sea, lo mismo. Le vas mostrando tus números. Claro. Para que sepan cómo está rindiendo lo que las marcas apostaron por vos o nuevas marcas. Sí, porque en un punto, creo que con lo que él hace es un poco lo mismo, es un poco intangible en lo que está comprando un sponsor. Entonces hay que hacerlo tangible y hay que decir, bueno, mirá, estos son nuestros números, esto se vio acá, se vio allá, hicimos también esto, lo otro, y unirlo todo en un informe bonito, atractivo y claro. Que no dé tantas vueltas. Yo antes los hacía con muchas vueltas los informes. No tiene que ser bastante más directo para eso, para renovar contratos o para que sepan qué es lo que están comprando. Claro. Y vos, Ezequiel, bueno, seguramente sos el que en mayor porcentaje del día pasa mirando datos. La respuesta sería todo lo que puedo, todo lo que me da, digamos, está bien. El sueño. Fui padre hace poquito, así que con esas limitaciones, pero sí. Todo el tiempo mirando millones de datos. Vos laburás en Prisma también, que es uno de los principales procesadores de pagos en Argentina. ¿Para qué se usan los datos ahí? O sea, ¿qué mirás? ¿Qué ves? ¿Lo que hace la gente? ¿Lo que consume la gente? No podemos llegar por temas de confidencialidad. Yo en realidad miro más del lado de la adquirencia, que es el lado de lo que pasa por la tarjeta de crédito en las postnet, que son más a nivel comercio, y cómo se comportan más o menos un universo de 500.000 comercios que van desde empresas muy grandes, que no vamos a mencionar ahora, hasta la verdulería de la esquina que tiene algún postnet o algún supermercado chino. Y en el medio entender eso y qué necesidad tienen esos clientes, qué tendencia hay. Un poco lo que hace Paulina, viendo esas analíticas, viendo curvas, cruzando información y tratar de reducirlo en sacar algunas conclusiones y alguna acción para las áreas de venta, para las áreas comerciales, de retención, etcétera, etcétera. Y viendo tendencia, por supuesto. Y después en el otro rol, como docente y director de la carrera, un poco pensando qué necesitaría este profesional del dato para insertarse en distintas industrias, en la industria del streamer, en la industria de la imagen, en la industria del deporte, que ahora cada vez demanda más información, como otras betas comerciales como la mía, que es más de finanzas y demás. O sea, el dato está como cada vez insertándose más y estos perfiles data, eso es un trabajo puramente data analytics
que es un poco lo que busca la carrera. Y como docente, estudiando los algoritmos, los famosos algoritmos que te llegan a vos desde Netflix recomendando cosas, bueno, estudiando qué hay detrás, cómo se arma, qué pondera, qué cosa, bueno, eso 24/7 mirando mucho de eso. De repente con todo lo que me contaban pensaba en, ¿sería posible vivir sin datos? O sea, empiezo por vos, Paulina. ¿Podrías vivir, digamos, podrías postear sin datos? ¿Sin tener datos de lo que pasa con eso? A ver, te voy a dar dos respuestas. A ver. Poder se puede, te va a ir peor. También no es solo el dato, hay que saberle preguntar a los datos. A ver. Y después yo en lo personal, no podría, pero porque yo soy una nerda, tipo, yo tengo miedos estadísticos, o sea, quiero tener miedo y digo, bueno, ¿a qué le tengo miedo? Bueno, mira, a chocar con el auto. En la calle no me va a pasar nada porque estadísticamente es bastante improbable. Digo, a mí me gusta el dato, me gusta la cosa basada en lo que la gente estudia. Pero después, nada, te va a ir peor. En redes te va a ir peor si no usas datos. A ver, ¿y qué dato mirás? O sea, decime, vos me decías antes la curva de retención, me encantó eso, de ver cuándo la gente abandona. Uy, ahí Sí. puse una cara que la gente hizo abandonar, ahí mostré un plato que la gente hizo abandonar, pero ¿qué datos mirás así? Es bastante creativa la tarea de mirar datos. Me hiciste cara de asombro. No, me sorprendió la... Ahí están todos diciendo así, seguro que sí. Es muy creativa la tarea de mirar datos, no es mirar el dato y el dato te arroja el resultado. No, hay que hacerle una pregunta. Esa pregunta tiene que ser, hay un trabajo de creatividad detrás de esa pregunta. Si no haces la pregunta correcta, bueno, vas a tener una cantidad de views. ¿Y qué más? Aparte de una cantidad de views. Entonces, tenemos los datos que nos permiten ver, hay redes que te permiten ver más datos, como YouTube. YouTube tiene un panel que es una maravilla, podés hacer grupos, ¿viste? Agarrás grupo de 5 videos con esta miniatura, grupo de 5 videos con esta otra, grupo de 10 videos que empiezan así, grupo de 10 videos que empiezan de esta otra manera. Claro, para eso tenés que producir los videos. Claro. Y los vas comparando y vas encontrando regularidades, pero la pregunta de cómo es el inicio y cuál tiene más retención en el inicio, bueno, esa es una pregunta creativa. Tenés que encontrar qué es lo que querés saber. Generalmente apuntás a que la gente se quede la mayor cantidad de tiempo. O sea, ese es tu objetivo. Tu objetivo puede haber varios objetivos. Mis objetivos en particular son views, que tiene que ver con el sponsoreo y con el ego también. ¿Sí o no? Total. Views y después retención, y esto tiene que ver con la recomendación. ¿Seguidores? Seguidores sí, pero honestamente seguidores, lo otro tiene que ver con el sponsoreo y con el ego. Seguidores tiene que ver con el ego y nada más que con el ego. O sea, no una cuenta con muchos seguidores va a generar más distribución del contenido. Es eso. Ojo, sí es algo importante, porque esto que te estoy diciendo no lo saben las marcas que me sponsorean. Entonces, las marcas que me sponsorean en general miran y dicen, tiene muchos seguidores, qué bien. Entonces, desde ese lugar es importante, pero es solo eso. Pero está bueno lo que planteas, que las preguntas son en base a un objetivo. Sí, claro, sí. Que no son preguntas de ego, nada más, digamos, quizás para algunos el objetivo sea el ego, pero en este caso mi objetivo es que la gente se quede, que haya retención, y voy a preguntar a los datos a ver si eso se está cumpliendo. Claro, a ver si está pasando, o también, yo siempre digo una cosa, tipo, a fin de mes yo quiero saber qué funcionó y por qué no funcionó y por qué. Bueno, esas, las dos primeras son fáciles, tipo, qué funcionó y qué no funcionó, es pura data, pura view, bueno, este tiene más, este tiene menos, este así. Ahora, el por qué, ahí viene la creatividad. El por qué es re jodido de entender por qué funciona, ¿viste? Repetís, decís, bueno, voy a hacer este inicio igual y de repente no funciona. Repetís la receta, no funciona. Es difícil saber por qué sí funciona un video. Claro. Y también depende del algoritmo, ¿no? Y también sí. Que a veces decís, Que es inmanejable, lo ¿no? subo a la mañana y rinde bien y Tal cual. y justo esa mañana no rindió, no sé. Sí, claro. Sí, tal cual, sí. O las fórmulas van cambiando, a eso se refieren. O sea, que por más que el dato alguna vez las dijo fórmulas algo... van cambiando, pero siempre apuntan a lo mismo. A ver. Que es
las plataformas, sea cual sea Instagram, YouTube, lo que sea, son empresas que quieren tener a la gente ahí adentro. Si los ayudás para eso, va todo bien. Y si no los ayudás, va mal. Ya está. Sí va cambiando el algoritmo, pero siempre va a apuntar a lo mismo. Va a apuntar a que la persona que está consumiendo se quede más tiempo y no se vaya de ahí. Claro. ¿Y vos, Juan, qué pregunta le haces a los datos? Bueno, ahí tengo una gran ventaja que es, hay un equipo de redes, ellos son los que están permanentemente viendo qué tipo de contenido subir, cómo subirlo, en qué momento, tratando de generar contenidos que probablemente en el fútbol, porque se compara mucho con el fútbol en sí, son tendencia, y un poco lo que pasó en pandemia de estos desafíos constantes del famoso challenge, se transformó un poco en algo habitual, ¿no? Ver qué están haciendo los demás, cómo lo están haciendo, qué está rindiendo y tratar de alguna forma replicarlo. Y son ellos los que se ocupan de eso. Yo lo único que hago es agarrar los datos después con una plataforma que tenemos que nos permite ponerle un precio, un valor a los contenidos que tenemos y hacer algún reporte en base a eso. Entonces yo toda la otra parte la veo como consumidor, miro los números porque me interesa, porque en definitiva el trabajo al final del día me sirve, pero no estoy metido en esa gran pregunta de por qué sí, por qué no, por qué esto funcionó bien o por qué funcionó mal en determinados momentos. Ahora, hay lo interesante de River, que uno podría pensar en datos utilizados para diferentes propósitos. Me imagino un club como River utilizando los datos para contratar jugadores, ¿no? Para contratar técnicos. Sí, hay de todo, hay mucho de la contratación de jugadores, pero también hay mucho de generar tácticas o estrategias de juego con los jugadores actuales, y después tenés mucho bueno, el momento de la venta del jugador, a dónde lo vendés, por qué, en qué liga te pagan más por ese tipo de jugador. Entonces todo ese análisis que lo hace el equipo de fútbol profesional es recontra interesante. He visto algunos reportes, algunos informes que tanto al momento de contratar te ponen desde juega bien en este puesto pero haciendo determinadas cosas, en esta táctica, pero también tiene una valorización a futuro de X millones de dólares. O sea, es un reporte que tiene historia y futuro. Y los clubes miran esos datos más allá, porque uno podría pensar que un club mira a un jugador y ¿qué ve? VHS, ponele, videos, busca en YouTube a ver cómo juega. No es solamente eso, es dame la planilla, dame los cálculos, sí, dame el potencial. Un poco lo que pasó cuando empezó todo esto era, te hacían el famoso videíto de las mejores jugadas. Eso dejó de funcionar porque todos los jugadores profesionales tienen 5 o 10 jugadas en las que se recontra-destacan, claro. O tuvieron el partido de su vida y te muestran 90 minutos de un partido. Hoy en día los datos son de meses y los jugadores como que se pinean y se siguen por bastante tiempo, sobre todo los jugadores más jóvenes, ¿no? Que son los que tienen más altibajos en sus rendimientos. Y desde ahí se empieza a construir, ¿no? Un perfil de un jugador que estuvo en determinado lugar, que hasta que no tiene cierta exposición en determinado tipo de partidos no te asegura o nunca nada te garantiza nada porque el fútbol es recontradinámico. Pero después también hay mucho de la selección de los jugadores sin los datos. Eso sigue existiendo. La industria del deporte está avanzando mucho, se usan mucho más los datos que antes, pero no estamos a un nivel redes sociales, no estamos a un nivel influencer que son todos datos. Estamos a un nivel en que hay mucho de me gusta este jugador y lo pago lo que creo que vale. Y no hay ningún video de fondo que te garantice ni te ponga, que te acerque a ese número, ¿no? Está bueno lo que planteás, porque también me da la idea de empezar a pensar los datos para predecir algo, ¿no? Predecir cosas que pueden suceder a futuro, ya sea en posteos, ya sea en un jugador. Y pensaba también en cómo se utiliza en otras industrias. Sí. ¿Qué puedes predecir sabiendo los consumos de la gente? Millones de cosas podés predecir. La ruta que podés venir a IDVA más rápido, eso es un algoritmo que te dice, que te da información de cuántos autos hay, qué tráfico, qué velocidad, y en cuestión de segundos te dice, es por acá. Digamos, uno ya está muy insertado. Esto que hablaba Paulina de, por ejemplo,
del lado por ahí del otro lado del escritor, del consumidor, es un algoritmo que se llama el sistema de recomendación que te recomienda qué películas vos podrías ver o te gustarían en función de un historial. No sé, el algoritmo te catalogiza como te interesan las películas de terror por tu historial, porque hay consumidores parecidos a vos y cuando sale una película va a haber una probabilidad, viste que te asigna una probabilidad. Y en el caso de mi industria en particular, que es la de medios de pago, nosotros hemos hecho algoritmos para todo tipo, por ejemplo, para reemplazar una terminal que sabemos que por montones de datos que tenemos, transacciones, tecnología, ubicación geográfica, nivel de conexión, seteamos 1 millón de datos que nos dicen, che, esta terminal tiene un 90% de probabilidad, porque son probabilidades en definitiva, así como la lluvia, el clima, son probabilidades, te sirve para decir, mira, tienes una alta probabilidad y esta terminal esté fallando, hay que reemplazarla, etc. O sea, la verdad que la amalgama es enorme en cuanto a cosas que uno puede predecir y cada vez más creciente. Está bueno, o sea, planteemos bien esto. O sea, si vos tenés 90% de probabilidades de que esa terminal falle, eso significa que ese local no va a poder cobrar con tarjeta. O sea, es un problema grave. Puede estar una semana sin facturar y para un local puede ser un agujero financiero de ingresos importante que el algoritmo te podría anticiparse con probabilidades. Obviamente nosotros tratamos que el algoritmo es el trabajo del científico de datos, con una metodología científica acercarse a que la probabilidad sea lo más cercano al 100%. Nunca va a ser 100 porque no existe la certeza en el mundo de las probabilidades, pero con alta probabilidad de evitar eventos que puedan generar algún impacto. Ahora, vos acá estamos hablando de datos que lo usamos en todos los casos, evidentemente, o supuestamente lo usamos bien, ¿no? O sea, claramente tenemos estos datos, entonces cambio la portada, cambio la imagen, no contrato a este jugador. ¿Cuándo el dato a veces se usa mal? ¿Les pasa a veces que el dato de lo que tienen, che, este dato lo tenemos, pero me parece que me está llevando por un camino que quizás es equivocado? O quizás era otra la variable, que yo no la tuve en cuenta y me está haciendo tomar una decisión equivocada. ¿Pasa eso, Paulina, a veces? A veces pasa que, a ver, no es que usas mal el dato, pero que el dato, en lo que yo hago, por ejemplo, te arroja algo sucede, algo funciona, pero no es el camino que querés seguir. Bien. O no es lo que va con tu... O sea, a mí me pasa permanentemente. Sé que hay cosas que si las hago, va a estar buenísimo, se va a llenar de reproducción, no sé qué, pero digo, después, ¿cómo salgo de acá? O sea, como si pensás a largo plazo, a veces, pero para mí igual eso es usar bien el dato, es decir, bueno, mira, esto lo sé, esto funciona, bueno, está bien, tomo la decisión informada de no hacerlo. Está bueno lo que planteas, porque vos estás diciendo ahí, yo tengo un dato de algo que me está diciendo que esto funciona bien en términos de visualización, claro, retención, etc. Pero yo no quiero hacer eso. Claro, pero para mí sigue siendo usarlo bien. Sería como el rating, ¿no? Cuando a veces el rating funciona, pero uno no se siente cómodo con aquello que está funcionando. Claro, y después pifiarla es parte, o por lo menos para mí, que es un trabajo bastante artesanal el que yo hago, pifiarla es parte del trabajo con datos. O sea, la pifiás permanentemente hasta que encontrás, buscás hasta que encontrás. ¿Cómo es eso de pifiarla? ¿Pifiarla qué sería? Agarrar una variable que no es la adecuada, por ejemplo, o que parece... Yo no uso métodos de comprobación de correlación entre variables, por decirte de una forma, ¿entendés? Yo no uso eso. Claro. Entonces yo de repente relaciono, digo, bueno, debe ser esto, mirá, estos 3 son así, estos 5 son así. Tampoco trabajo con un universo gigante como para remil asegurar, o sea, no soy Netflix, soy Paulina Bocina. Tengo una cantidad muy grande de videos porque hace mucho tiempo que trabajo en esto, pero las plataformas suelen ser, salvo YouTube, bastante tacañas en los datos que te dan. Ah, ¿sí? ¿No te dan todo lo que...? No te dan nada, no te dan nada. Yo literal, muchas veces bajo dato a base de datos. Bajo, manual. Tucu, data entry. ¿Qué dato bajas como data entry a un Excel? No, por ahí son bajo los 5 datos que te dan para poder hacer comparaciones. Porque no te las dan ellos. No te dejan comparar. Ahí te dicen, tenés tantas views y te metes adentro del video y adentro te dice, y tantos hicieron clic para ir a mirar tu perfil, entonces vos podés inferir que de ahí te siguieron. Que cuantos más fueron a tu perfil, más te siguieron. Ok, bueno, tengo que poder, para cruzar esas dos variables, yo tengo que tener
todos los videos con las dos variables para poder hacer una pequeña operación. Es lo mínimo en estadística. Claro. Pero a su vez no lo meto, tipo, no uso bases de datos, uso Excel, digo, es como muy manual, claro, muy manual. Entonces a veces te pasa que agarrás una variable y todo parece que funcione, y decís, esto es así, ya está, lo encontré, no sé qué, y no encontraste nada. No era así, era con otra. Juan, en tu caso, vos podés descubrir dónde hay hinchas de River que no sean, no sé, argentinos, ponele, o mercados nuevos para decir, che, acá tiene que ir la marca, acá tiene que ir River. Sí, hay mucho de eso. Yo empecé en River hace casi 5 años y empecé en el área internacional con un proyecto de justamente desarrollar la marca River afuera de Argentina. Y bueno, cuando llegué, lo primero que digo es, bueno, díganme dónde están nuestros seguidores de redes sociales fuera de Argentina, dónde están o sea, cuáles son los mercados potenciales. Y acá un poco, yendo a la pregunta que hacías antes, ¿no? De decir, bueno, ¿qué voy a apuntar toda mi estrategia a lo que me dicen los datos o voy a apuntar la estrategia hacia donde se está moviendo el mercado del fútbol y me voy a adaptar? O sea, ¿cuál va a ser mi foco? Un poco marcamos una estrategia muy relacionada con los mercados que eran calientes para el fútbol, que son Estados Unidos y China, o por lo menos eran en ese momento. Después China, por algunas variables, fue quedando un poco afuera. Y plantear una estrategia de esos lugares. Pero después sí empezamos a llenar de datos de cómo exploto esos lugares, ¿no? Qué tipo de consumo tienen, qué les interesa, qué están haciendo equipos de la liga local. Te encontrás con que utilizan otras redes sociales que no son las que usamos nosotros en China, por ejemplo. Entonces, el famoso TikTok, que en ese momento no existía, ya existía en China, y ellos ya lo tenían, ya lo usaban y estaban acostumbrados a este tipo de videos cortos que no te decían mucho, pero que la gente se quedaba horas y horas mirando. Entonces empezar a trazar una estrategia en base a esto, que después nos llevó a hacer análisis y ver, por ejemplo, en qué países tenemos la mayor cantidad de seguidores en redes, pero después también tenemos datos más concretos que no son de redes, sino que son de las filiales de River, que son filiales en cualquier parte del mundo, que se juntan 20 personas que son socios del club, pueden hacer una filial oficial. Y empezamos a ver que como todo lo que hay oficial, hay no oficial. Entonces, a tratar de ver cómo oficializás lo no oficial y cómo le das un valor agregado al que es oficial para retenerlo. Porque en definitiva, estos también son datos que no vienen en una computadora, pero sí lo vas viendo, ¿no? Y a cómo generarles valor. Y después sí empezar a mirar, bueno, la mayor cantidad de seguidores que tiene River fuera de Argentina probablemente sean argentinos viviendo en países como España y Estados Unidos. Pero si yo quiero apuntar a un mercado local, tengo que ir a buscar un país en el que los seguidores no sean argentinos, sino que sean locales. Y ver cómo y por qué tengo eso. O sea, entender bien el dato, básicamente. Tal cual. Y ahí entender de por qué me siguen. O sea, ¿hay una historia, hay un presente o hay una proyección? Nos pasó sobre todo cuando se contratan jugadores extranjeros que vienen a River, que ves un pico de seguidores, de engagement en general con la gente, y en esos lugares puntuales tenés un mayor número, ¿no? Te quiero hacer una pregunta. Sí, obvio, Paulina. Y para esa gente hacen cosas, hacen contenido, hacen cosas para esta gente que no es argentina y que vive en otro lugar. Se hace mucho desde lo inconsciente y mucho desde lo consciente. De lo inconsciente, voy a dar un ejemplo concreto, la mayor cantidad de seguidores no argentinos están en Colombia, son los colombianos. Y cuando vos mirás la historia de River, tiene una relación muy fuerte con los jugadores colombianos. Por historia y por presente, ¿no? Ahora recientemente la última incorporación así de prestigio es un colombiano recontra conocido que también tienen un desarrollo de redes sociales recontra interesante los colombianos. Tenemos a Juanfer Quintero que hizo probablemente uno de los goles más importantes de la historia de River, colombiano, que cuando llega a River, no quiero inventar, pero en 2018 o un poquito antes,
viene con 1 millón de seguidores en Instagram, que nosotros lo mirábamos y decíamos, un jugador con 1 millón de seguidores, es una fortuna. Y bueno, y ahí decir, bueno, ¿cómo lo explotás? ¿Cómo aprovechás tener este jugador? Y después te das cuenta que ellos detrás tienen toda una estrategia y terminan generando sus negocios paralelos de marca de ropa, generar contenido por su cuenta, y entonces después son los que más se prestan a generar contenido. Juanfer se fue a jugar a China y cuando vuelve hicimos con él como una escena de película de él bajando del avión, y él se presta a esas cosas porque entiende que justamente nosotros queremos crecer en redes sociales y que hay muchos datos que los sacamos de la experiencia, ¿no? Y entonces cuando vos generás un contenido totalmente disruptivo, la gente se engancha más a mirar. Porque es algo diferente, no es el entrenamiento del día que lo ven todos los días. Claro. Es el jugador que volvió, lo cual les pone contento por un lado, y que encima les generas un contenido interesante. Ezequiel, ¿cómo son los roles de los que...? Porque lo que estamos entendiendo es que a partir de toda esta información o estos datos convertidos en información, se producen negocios, básicamente, ¿no? Digamos, hay alguien, o crecen negocios o surgen negocios. ¿Cuáles son los roles? O sea, ¿quiénes son los roles que manejan todo esto o que ayudan a que esto crezca? Sí, lo que llamamos como el conjunto de profesionales del dato. Hay uno que especialmente en la carrera tratamos de reforzarlo en toda la formación, que es lo que nosotros llamamos el Analytics Translator, que es una combinación de esto que un poco plantea tanto ambos en algún punto, que es, si yo miro el dato, entiendo el dato, utilizo métricas, cruzo, pero también me valgo de mi conocimiento, de mi experiencia y de cosas que a veces están tácitas. Pensemos que el dato, como cualquier cosa, como internet, como cualquier cosa, es una tecnología que uno la puede usar con un buen uso y es parte y es una herramienta, pero que complementa las otras cosas, ¿no? Yo elijo un jugador porque, bueno, veo métricas que son buenas, pero también importa que haya una persona que esté en el mundo del deporte, el mundo del fútbol, para elegir a ese jugador y combinando las dos cosas, vos lográs eso. Ese es uno de los perfiles Analytics Translator que trata de combinar esos ambos mundos y juntarlos y que dialoguen de una forma, digamos, aceitada. Después está, ahora que está muy fuerte, que es un poco lo que planteaba Paulina al principio, al Data Analytics, que es la persona que puntualmente se dedica a mirar bases de datos, buscar recursos, cruzar información. Ahí un poco veo que en el mundo del periodismo se utiliza mucho. El periodismo de alguna manera trata de mirar la última publicación de INDEC, cruzarlo e interpretarlo con otro índice de pobreza que se publica en otra institución, interpretarlo y darle valor y darle un relato. Y muchas veces tratar de cruzar lo que uno piensa antes del dato con el dato y confirmar o no una hipótesis que uno tenía con unas cosas. Muchas veces a mí me pasa como científico de datos que digo, che, está pasando este fenómeno, alguna terminal está fallando o algún negocio está fallando, tengo esta idea, pero voy al dato y corroboro y muchas veces me doy con sorpresas. Y después en el último está el científico de datos, que es no solo mira la foto como un analytics, un BI, un analytics de datos, sino que trato de predecir cosas, genero datos nuevos en base a la probabilidad, que es un poco el más complejo. Y finalmente el data engineering, que es como el que está detrás de todo ese proceso. ¿Qué programa sería? El que programa está más con la parte dura, con el fierro, el que le provee a Paulina todo ese sistema para que ella pueda bajar el Excel, por ejemplo. Todo ese proceso detrás de una persona que tiene que mover el dato a la nube, de la nube bajarlo a una plataforma, que sea una capa explotable. Bueno, un montón de cosas que uno no ve de detrás de escena, digamos. Claro. Como los cámaras del producto, el output, que es el dato. Claro. Que es como ese es el más nerd de todos, digamos. Es el más nerd de todos, indudablemente. El pero el más buscado, por supuesto. También. ¿El que no se encuentra? Muy difícil de conseguir. No se encuentra. No. Data Engineering, hay posiciones abiertas hace un año. Pensá que se busca también mucho de otros países, como bueno, pagando en dólares y demás. Complicadísimo. Hoy en Argentina, ¿cómo viene? O sea, todos estos que el Data Translator, ¿cómo era? El Analytics Translator. Analytics Translator, el analista de datos, el científico de datos. Sí. Todos esos hoy son puestos que las empresas están buscando y que no encuentran. Muy difícil, muy difícil. Muy difícil conseguirlos y especialmente buenos perfiles sólidos que realmente puedan defender y tomar decisiones, porque a veces hay que tomar decisiones muy complejas y si no hiciste un buen análisis y tomaste la decisión que no tenías que tomar, te basaste en la intuición y no en un buen dato, un buen trabajo del dato, a veces puedes cometer errores costosísimos en todo sentido, digamos. Entonces, son perfiles que la demanda creció muchísimo, primero por internet, porque es una gran generadora de información de datos, la industria mobile, y explotó con la pandemia.
O sea, todas las actividades que nosotros hacemos se digitalizaron y cuando nosotros digitalizamos algo hay un dato detrás. Entonces tenemos un gran volumen de datos, plataformas que explotan datos, empresas que viven del dato. En la Argentina hay miles de ejemplos. Y bueno, y los perfiles no se formaron en ese mismo proceso, con ese crecimiento. Entonces hay un desfasaje muy grande que un poco, bueno, en la carrera nosotros tratamos de suplirlo y en otras instituciones también, por supuesto. O sea, y aparte, perdón, hay a mí me cuesta un montón, de verdad, encontrar gente para trabajar y no estoy buscando un ingeniero, Estoy busco generalmente gente que tenga la lógica del dato. Yo puedo enseñarle, yo te enseño, pero necesito que tengas la lógica de que trabajamos con datos y que trabajamos en... Tampoco es que trabajamos con datos, o sea, yo también hago tortas, pero se entiende, la ¿no? receta tiene Tiempo libre. Claro, no, pero hay una lógica para trabajar que es la de no intuir, cuando podemos no intuir. Y yo también tengo una tienda online y tal, y son perfiles difíciles, o sea, por lo menos para mí, que soy emprendedora, que no soy una mega empresa, muy difícil encontrar como que la lógica de la no intuición, que es la lógica científica al final, o sea, no estoy hablando de una cosa extremadamente, o sea, para mí cualquier carrera universitaria debería tener, o carrera universitaria del palo, ¿cómo se dice?, de ciencias naturales, sociales, lo que sea, debería tener esta lógica. Y es muy difícil de encontrar. O sea, vos quisieras a alguien que te ayude a entender qué es lo que está pasando. Yo creo que está sobrevalorado el trabajo artístico y creativo y es de este lado es súper difícil encontrar a alguien que simplemente tenga la lógica. Después vemos los datos, yo no trabajo con datos difíciles, no pido chi cuadrado ni nada, bueno, que tampoco es tan difícil. Pero quiero decir, no trabajo con datos a nivel mega archi profundos. Pero lo que me cuesta encontrar es gente que tenga la lógica, que al preguntarle cómo le fue este video, no confunda a mí me gustó con le fue bien. Le fue bien es le fue bien y esos son datos. A vos te gustó es otra cosa. También es un dato. Lo pongo en otro cajoncito. Para no poder dejar de repreguntarte esto de ¿está sobrevalorado el trabajo artístico? Sí, te lo digo yo que hago trabajo creativo todo el tiempo. Me cuesta muchísimo más encontrar a alguien que simplemente tenga la lógica de trabajar con datos que alguien que sea creativo o creativa. Es un poco es más fácil de generar una opinión, porque Claro, opino claro. esto, que te muestro este dato que te lleva a esta decisión. No, a mí me gustó lo que decía. Tipo, mi frase yo tengo un equipo chiquitito, mi frase es no opinen. No es me gusta o no me gusta. Mi remera es no opinen. Tipo, no opinen si hay datos, si no opinemos todos, nos cagamos de risa. Pero si hay datos, trabajemos con los datos y opinemos a partir de ahí. Está bueno. A ver, para ir terminando, ¿qué dato te gustaría tener y no tenés? O sea, dame el ideal, dame el que necesito que venga esto digerido y me diga esto. Me gustaría... Ay, no, tengo un montón. No. Dame tu top 3, Paulina, dale. Me gustaría... ¿qué dato me gustaría tener y no tengo? Un top 3 de cada video de qué es lo que engancha. Ese que es lo que engancha siempre es intuitivo y siempre lo estás buscando. Nunca sabes exactamente qué es. Siempre estás diciendo, bueno, debe ser esto. No lo sabes exactamente, no estás en la cabeza de la gente y no hay un me gusta, hay un no me gusta, pero yo necesito saber si lo que te engancha es ese brillito porque puse la iluminación así o asá. O sea, es muy puntual lo que estoy diciendo. Sí. No ¿Te gustaría que haya algún tipo esta de...? toma, es el sonido. ¿Te gusta el video con sonido o te gusta con música de fondo? ¿Te gusta la música? ¿Te gusta que vaya el ritmo de la música o te gusta cuando yo hablo? Todo eso son intuiciones y son cosas que yo puedo meterle dato adentro para tratar de saber si mi intuición es la correcta o no la correcta. Pero la posta no la tengo. Me encantaría que fuera un dato duro. Como, sí, esto gusta. Esto, adelante. Juan, ¿a vos qué dato te gustaría que haya que no tenés? Creo que hoy en día en el fútbol es el tema de la selección de jugadores. Es decir, este jugador lo compras en 1 y lo vas a vender en 15. Y que la parte emocional,
que siento que es un poco lo que pasa con los videos. Yo estoy viendo un video que capaz me recontra entretiene y pasa algo en mi casa y lo corto y digo, después lo veo y capaz no lo veo. Y vos me preguntás a mí y me estaba encantando. Bueno, con el jugador pasa un poco eso. Venía jugando bárbaro, tenía todos los números, te daban perfecto, llegó, cambió de país, no consiguió un buen colegio para los hijos, por decir algo que no tiene nada, tiene mucho que ver, pero no tiene con lo futbolístico, y se bajoneó. Y cuando te bajoneás, todos sabemos que gran parte de la vida en general, no del fútbol, es anímico y ganas, insistir y estar bien mentalizado. Ezequiel. Uf, qué pregunta. Como economista, primero me gustaría más datos públicos, por ejemplo. O sea, sí, tenemos IPC, inventando datos, pero después de eso, para hacer un doble clic, no sabemos nada, para mí, en ese sentido. Como datos, para hacer políticas públicas, ¿no? Para hacer política pública. Por ejemplo, vos teniendo datos un dato más aceitado público, por ejemplo, de la movilidad de la gente, como un político podrías decir, che, acá puedo hacer un puente, acá puedo hacer una estación, acá puedo hacer una obra que le solucione la vida a la gente. Eso en algunos países se está empezando a trabajar. Estonia, por ejemplo, es un gran ejemplo de política pública que se ha digitalizado, uno se puede hacer hasta ciudadano digital de eso. Yo creo que ahí recién estamos pero viendo algunas cositas. Y en mi plano más de científico de datos, conocer más la audiencia. Sabemos muy poco, fuera del dato clásico de género, nivel adquisitivo, ticket promedio, algunas cosas muy genéricas, pero conocer como más cosas para ofrecer un producto un poco más targetizado, más ad hoc para cada persona. Eso recién está comenzando. Hacia futuro yo creo que es como soy muy positivo porque cada vez hay más dispositivos que generan información que bien usada puede ser muy positivo para las tecnologías. Bueno, Ezequiel, Paulina, Juan, nos podríamos quedar hablando, 4 nerds hablando de datos y tecnología mucho tiempo más, pero les súper agradezco por haber venido y por haber charlado y por sobre todo haber explicado, ¿no? Qué es lo que hacen, cómo lo hacen y cómo también esto va a seguir influyendo a futuro. Así que gracias. Gracias. Bueno, nos encontramos en el próximo evento entonces de datos y tecnología, acá obviamente en el marco del ITBA, charlando un poco de cómo influyen los datos y cómo podemos transformarlos en información.